Muy bien, buenos días, ya estamos en vivo, estamos aquí en el espacio cultural Jesús Arguilés Reinado el día de hoy, que es el mero día de San Juan. Hoy es día de San Juan, 24 de junio. Voy a felicitar a mi hermano Juan. Parece que va a llover. Sí, eso nos falta para que se complete el ciclo. Tiene mucho que ver con el agua, con la lluvia. Lloviznó en la mañana para mi barrio. Sí, Sí. muy bien. El 24 de junio El se mero día de San Juan. se celebra cada 24 de junio en México y se ha convertido en una de las festividades más reconocidas y coloridas de nuestro país. Esta fecha no solamente celebra el nacimiento de San Juan Bautista, sino también representa el inicio de la temporada de lluvias en México. Esta celebración se ha fusionado con antiguas tradiciones como el solsticio de verano, con rituales dedicados al agua, al relacionarse con la imagen de San Juan con el bautismo. Así es. Este acontecimiento ha sido directamente relacionado con el culto que se rinde a Tlaloc de la antigua cultura mexicana. Esa es la importancia de la fecha del día de hoy, y el día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el origen de San Luis Río Colorado, porque estamos todavía en estas fechas en que estamos recordando la fundación de San Luis y también la municipalización. Pero antes de empezar con el tema que va a exponer aquí la doctora Karina Arguilés, pues presentarles a quienes están acompañándonos este día. La doctora Arguilés. Buenos días. Don Beto. Buenos días y disculpándome porque no asistí la semana pasada. Muy bien. Y aquí está mi papá también, don Pablo Puen Murrieta. Buenos días. Así es, escritores y promotores de cultura y la Sociedad Histórica Centenario tienen el placer de presentar ante ustedes esta edición, creo que la número 47 de Café con Sabor a Pasado. Es un programa semanal todos los miércoles, y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Karina Arguilés Díaz, que nos va a hablar de don Alfredo Arguilés González, una persona que llegó por acá alrededor de 1917. Todavía andaba por ahí la Revolución Mexicana haciendo alboroto en el país. Llega y se queda a vivir aquí en San Luis. Aquí se casa con una persona que viene de una familia que ya estaba aquí desde 1905 aproximadamente. Pero dejemos que sea la doctora quien nos platique de este personaje importante en la historia local. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Pues es un honor estar aquí nuevamente en este día, en este año, en este mes de la fundación de San Luis Río Colorado, donde pues mis ancestros llegan desde Francia, desde Europa, llegan a Santa Rosalía, y de ahí los hijos llegan a Tecate, Santa Rosalía, se emigran a Tecate, y de ellos van buscando. Ay, no tengo el micrófono cerrado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estoy aquí desde la Sala de Lectura y Arte de Manuel Cuen, y igualmente esto me acaba de presentar, no sé si se escuchaba lo que era el audio, pero digo, hablar de mi abuelo Alfredo Arguilés González es un honor nuevamente en este año, donde se celebra la fundación y municipalización de San Luis Río Colorado, en este mes de junio.
igualmente reivindicar la historia y la vida y el trabajo de mi abuelo es un honor. ¿Por qué? Porque pues mi abuelo, ancestralmente sus antepasados, sus abuelos, sus papás llegan desde Francia a Europa, por la Revolución Francesa se puede decir, migran a México en vacaciones a Santa Rosalía, de ahí van desfasándose, van yéndose a otras ciudades y se van a Tecate y en Tecate son fundadores pioneros también de San Luis, de Tecate, donde ellos agarran bastante tierra, mis bisabuelos, y fundan lo que era la parte rural, donde había agua, donde está la zona de Nacho Güero se llama, y hay un panteón allí propio de la familia Arguilés, donde se encuentran, no sé si ubican en el camino viejo, porque hay un camino nuevo de Tecate, autopista, por el camino viejo está Las Cañadas, a un ladito de Las Cañadas, donde están las juntas, a un ladito. Y ahí se forma, poquito después, llegando a Tecate, está Rancho San Valentín, donde eran grandes viñedos en ese entonces. Y todavía sigue siendo propiedad de algunos familiares arguilés. Entonces, de ahí, mi abuelo Alfredo Arguilés nace en Rancho San Valentín. De hecho, cuando está la curva, la última curva que va a Tecate, yo creo que en unos 15 kilómetros llegando a Tecate, está un panteón del lado derecho de Mexicali hacia Tecate. Y enfrente está Rancho San Valentín. Y dice está Rancho San Valentín y dice Panteón Arguilés. Allí donde nació mi abuelo Alfredo. Cuando él cumple 14, 15 años, se viene con su hermano Ambrosio a Texas, emigra a Estados Unidos. Y vuelvo a recapitular, esta información está fundamentada y está escrita dentro de la historia de Tecate, como fundadores también, dentro de la historia de investigaciones que se han hecho a familiares y por años. Y aquí, como digo, es un placer hablar de este personaje, donde trae se puede decir, historia. Igualmente, como él era el hermano menor de Ambrosio Arguilés llegan de Texas a San Luis, pero él se va a Mexicali porque queriendo regresar a su casa, queriendo regresar a su lugar natal. Y mi abuelo Alfredo se queda en San Luis Río Colorado. Aquí él de 14, 15 años empieza con dinerito ahorrado que agarró en Estados Unidos, empieza él a trabajar en los campos. ¿Y qué viene en ese momento? Era lo que era el algodón, ¿no? Empieza en la pizca y empieza él como a invertir en ganado. Se puede decir, no compró grandes cantidades de ganado, compró unas vaquitas, unos borreguitos, y empezó él a comercializar y a trabajar en lo que era el cultivo. Y como él nace en Tecate, Baja California, en el año 1895, y esto marcó a finales del siglo XX el inicio y pues se desprende del arraigo de su familia y se va a Texas. Lo que fue hijo de Jaques Bastián, que era mi bisabuelo, y Juana González. Juana González, pues, queda en la historia de que ella, cada año, de que después que muere Jaques Bastián, su esposo, cada año Juana González, en el día de San Juan, donde ella nació, se hacían fiestas, y cada año se reunían más, familia agregada, nietos. Me tocó ir a mí a 3 reuniones en Tecate, yo vivía aquí en San Luis, me tocó ir a 3 reuniones de Juana González, que era pues, mi bisabuela, era la más longeva, muy longeva la señora. Entonces se hacían, y me tocó ver, llegaban 300 personas, la mayoría era de Estados Unidos, pues estamos en la frontera, era de los primos, nietos, de todo, venían a la reunión por año. Como dije,
dije a los 14, 15 años, pues dice, fue menor. 18 años se emigró temporalmente a Texas. Allá duró varios años y llegó a San Luis en 1917. Y aquí, como dice, se empezó a trabajar y se casó con Flora Reinado Grave, mi abuela, el 24 de octubre de 1923. Y debido a que en esa época el municipio carecía del registro civil oficial para matrimonios, la pareja tuvo que trasladarse a Yuma, Arizona, para unir legalmente su matrimonio. Aquí como que... Como dice anteriormente, ya casado él con mi abuela, que era Flora Reinado, pues Flora tenía pues rancho, su papá tenía rancho donde trabajaba mi abuelo, y pues se enamoró de la hija del patrón. Se enamoró del patrón y ahí fue cuando adquirió ganados y terrenos a la orilla del río Colorado. Posteriormente sus inversiones empezaron a generar en el rancho, y su casita se ubicaba en la colonia Campamento, donde vivían los abuelos. Era como la casa de campo, y la casa de la ciudad está todavía ubicada en la Morelos y Juárez, donde está más o menos el Liquis de la Morelos. Ahí está a un ladito la casa antigua de mis abuelos, que todavía sigue siendo de la propiedad de los Arguilés. Y pues ahí murió. Vamos a seguir un poquito. Su memoria sigue siendo ponencia para muchas, se puede decir para la familia, porque su vivencia nos deja como un legado de humanidad de mi abuelo. Y todavía no hace mucho tiempo la gente me puede reconocer que mi abuelo hacía no obras de caridad, sino que se ocupaba de darle trabajo a los migrantes que se ubicaban en el parque de Juárez, porque siempre tenemos como gente que viene en busca de trabajo, y mi abuelo lo que hacía era, iba con su pick-up a buscar a los trabajadores y llevárselo a la parcela, al trabajo, al cultivo del algodón. No sé si tengan alguna pregunta, ¿eh? ¿No? La colonia del campamento, la casa que se ubicaba en la colonia del campamento es a la bajada, donde está ahorita está una iglesia. A un ladito se ubicaba mucho tiempo una casa de adobe. Ahí vivieron mis abuelos. Y la otra es la que quedaba a un ladito del rancho, donde está el canal Sánchez Mejorado. Pasa por ahí, es la calle como que va a un cementerio que está por ahí, muy conocido, ¿no? Un cementerio que está por ahí. Ahí pasa, y ahí está ubicado el rancho que todavía es pues, la propiedad de los Arguilés. Por la lateral que va a la colonia Hidalgo, ¿no? Ajá. Y como dije, en junio de 1917 es cuando llega aquí él y empieza a comprar, a mirar dónde él se quería ubicar, ¿no? Como no había mucho, buscaban el río Colorado como paz, como un río de vida, ¿no? Y así fue cuando se ubicaron en la orilla del río, donde ya estaban ubicados la familia Reinado Grave, donde él llega en busca de trabajo. Y posteriormente, la colonia de campamento, no hace mucho tiempo, gente que acaba de fallecer, falleció uno de los Castro, donde también eran, pues, se puede decir, colegas del ejido San Luis de mi abuelo. Y de esa forma, él empezó a invertir, no en terrenos, no, sino empezó a invertir él en lo que era la parte de la zona centro, en departamentos, donde se llamaban departamentos Arguilés, donde pues de esos pudieron haber mantenido a la familia, porque fueron 10 hijos los que formaron Alfredo Arguilés y mi abuela Flora Reinado. Los descendientes crecieron viendo la transformación de San Luis, donde
tres de los mayores se fueron a Ciudad de México a estudiar una carrera preparatoria y una carrera universitaria, ¿no? Y pues de esos 10 hijos sobrevive nada más uno, mi tío, pues, el licenciado Pedro Argiles. Este año falleció el ¿Quiénes mayor. se fueron a estudiar? Pedro y... Pedro y mi papá y Alfredo. Jesús Jesús. y Alfredo. Jesús Argiles, mi papá, estudió la prepa, se regresó porque mi abuelo empezó a enfermar de gangrena y que se quedó ya en la UNAM estudiando con Pedro Argiles y Alfredo Argiles. Y en este caso ya son Argiles Reinado. Argiles Reinado. Así es. Pues aquí está, se me hizo muy interesante donde habla de... Es un tríptico que se hizo por el semillero creativo, donde resume la vida y la productividad que tuvo Alfredo Argiles. Es algo que se puede dejar como a un lado de la historia. Si no se documenta, uno no lo cree, ¿no? Cuando yo supe que en el libro de datos históricos de Pablo Cuernangulo, cuando supimos que aquí estaba la familia Argiles, Reinado Grave, Albundio, abuelo, yo pude indagar sobre la historia de mi familia, porque fue un honor que estuviera aquí, ¿no? El primer libro de datos históricos. Y la ubicación también de cómo Reinado Grave también se dedicó a lo que era el transporte y a la pesca en los primeros años del siglo XX. Sobre todo quien se menciona es don Abundio Reinado, que era el papá de Flora, la niña con la que se casó don Alfredo. Digo la niña porque era menor, era como de 15 años. ¿no? Sí, de 15 años. Así se acostumbraba en aquel tiempo, ¿no? Los matrimonios eran muy tempranos. Tampoco es que estaba cometiendo un delito, ¿no? Simplemente así se acostumbró mucho tiempo hasta que se establecieron leyes para eso. Entonces, don Abundio Reinado es de los primeros pobladores de San Luis, igual que los Osuna Domínguez, que se tiene registrado que estaban aquí a principios de 1900, es decir, ya estaban viviendo en San Luis Río Colorado cuando viene el capitán Calles a fundar la colonia agrícola y militar. Tanto don Pablo Cuernangulo en su libro Datos Históricos, como esta otra persona que fue el secretario particular del capitán Calles, en su libro, Adolfo Willemli, en su libro Periodismo, Teatro y Revolución, menciona esas primeras familias que ya estaban viviendo aquí, que cuando llegan estos militares encuentran personas viviendo en un rancho que se llamaba Rancho San Luis y que estaba justo en la línea divisoria internacional. Algunos estaban de hecho de aquel lado, creo que el rancho de los Loroña estaba de aquel lado, ¿no? Pero ya existía acá inclusive don José María Domínguez, que era un ganadero muy próspero en aquel tiempo, ¿no? Y ya llega la colonia en 1917 y eso hace que más y más gente llegue a este lugar, así como llegó mi abuelo, don Pablo Cuernangulo, en 1918, invitado por el mayor Araiza, a quien él se encontró en Somerton, y le dijo: don Pablito, allá hay lugar donde vivir, si usted llega, están dando tierra, si usted llega, se posesiona de un espacio X y con el paso del tiempo va a ser suyo. Y así fue como llegó
al ejido Lagunitas en 1918. Apenas empezaba un año antes la colonia agrícola y militar, que no funcionó, fue un proyecto que no funcionó en 1920 con el asesinato del capitán Carlos G. Calles, una asolada entre los mismos militares, pues lo asesinan y hasta ahí llega la colonia agrícola y militar, que es un proyecto establecido por el gobierno federal, más que colonizador, era un proyecto que buscaba reducir las rebeliones indígenas que todavía en ese momento se daban en el territorio nacional. Sonora no fue el único lugar que se establecieron este tipo de colonias militares, ni San Luis Río Colorado fue el único lugar donde se estableció una colonia agrícola y militar. Fueron muchos otros lugares establecidos para este caso, para este propósito. Y aquí pues a lo mejor no había una rebelión de los originarios, pero sí la posibilidad de que filibusteros, en este caso estadounidenses, pretendieran recorrer aún más la frontera, ¿no? Recordemos que en 1848 México pierde buena parte del territorio nacional, casi la mitad, y luego en 1854 la frontera que estaba en ese momento a la altura de Yuma, hasta ahí llegaba, se vende la parte de la Mesilla y la frontera se recorre varios kilómetros hacia el sur, quedando donde está ahora el monumento 204. Esa es la señal, ¿no? Había un monumento que quedaba en medio del río. A alguien se le ocurrió ponerlo en medio del río, pero pues por supuesto, en una crecida el río se lo llevó. Pusieron por allí una mojonera, ¿no? Entonces así es como inicia San Luis con estas familias que ya estaban aquí. Ya hemos mencionado a los Osuna Domínguez, de los primeros, y luego de ahí vienen los Castro, don Policarpo Castro, todo personaje. Eduardo Tito Osuna era todo un personaje en aquellos tiempos en este poblado de San Luis Río Colorado, porque le hacía de comisario, le hacía de el policía del poblado, y era muy sagaz. Cuentan las historias que le llamaban el güeyero, porque la forma de capturar a los delincuentes era siguiendo sus huellas. Hizo fama, por eso era bueno en ese sentido Eduardo Tito Osuna, que es descendiente pues de esta familia de doña Delfina Domínguez y don Jesús Osuna. Por aquí en el libro, aquí vienen las familias, lo que fueron los primeros pobladores, ¿no? Y dice don Jesús Osuna, Martín Granados, Tito Osuna, que es del que hablamos, Celia de Calles, Porfirio García, Manuel Huerta, Cruz Morales, Manuel Valencia, Antonio Brambila, Esteban López, Felipe Ramírez, Santiago Cariaga, Juan Payán, Juan Ramírez, Hilario Valenzuela, Ramón Valenzuela, Cruz Villa, Melquiades Villa, Guadalupe Murrieta, Isabel Rodríguez, Rafael García, Francisco Ortiz, Abundio Reinado, Policarpo Castro, Tirso Fuentes, doña Victoria Ochoa, Epitacio León, Porfirio Morales, José Gaona, Leopoldo Navarrete. Y luego menciona por ejidos, ¿no? Suponiéndose que estas personas que están primero son las que vivían acá cerca de San Luis Río Colorado, ¿no?
Entonces ahí tienen ustedes a los Osuna, a los Granados, que son de las familias que también menciona este señor, el secretario particular, de del capitán Calles, dice aquí que en el año de 1913 nos enteramos que estaba habitado por una pequeña tribu Cucapá y que solo una familia mexicana vivía al pie de la mesa arenosa, en donde entroca hoy la calle Cuauhtémoc y la línea internacional. Esta familia estaba formada por el señor Jesús Osuna, su esposa doña Ramona Domínguez de Osuna, con 8 o 10 hijos entre hombres y mujeres. El mayor de todos era Eduardo Tito, y le seguía Juan el Pilo. Las demás eran mujeres cuyos nombres escapan a mi memoria. Este señor Osuna dedicaba su actividad a la cría de ganado. También su cuñado José María Domínguez tenía ganado del lado mexicano. Pues es más o menos es lo que se menciona aquí en el libro de esta colonia agrícola y militar. Muy interesante, muy apasionante la historia de San Luis, indiscutiblemente. Así es. Más cuando hablan de los fundadores, y aún ahí, pues se recuerdan a ellos, y ojalá y no se pierda esa historia. Muy interesante. Sí, sobre todo es importante hacer mención a todas estas familias, tanto las que llegaron antes como llegaron después de este intento de establecer una colonia agrícola y militar. Y ahí están los Reinado y ahí están los Arguilés. No sé qué tanto crecería o si desapareció. Creo que era hija única, Flora. Era hija única. Ahí se perdió un poco el apellido, ¿no? No se reprodujo en la tanto familia, como Arguilés. en esa después del árbol genealógico, ese bracito. Pero la familia Arguilés es grande. Porque todavía quedan. Mucha. O sea, los Arguilés pues llevaron el apellido Reinado, como es el caso de don Jesús, tu papá. Sí, Reinado se perdió, Arguilés no. Reinado simplemente se perdió. Bueno. Entonces aquí voy a seguir un poquito. Recuerdo que en el rancho todavía funcionaba en los 80s los tractores de arado y de los viejitos de antes, utilizando diésel y todo eso. Mi papá tenía un mecánico que exactamente era para eso. Y esos eran desde antaño, lo tenía desde los años que empezó la agricultura. Y ese cuenta, y no hace mucho tiempo, pues se vendieron, o sea, los regalaron, lo fueron a llevar al kilo, ¿no? Pero dice mi hermano, ¿por qué lo vendieron? ¿Y por qué? O sea, no se querían hacer de esa, pues se puede decir reliquias, ¿no? Y porque se dedicaba a la producción de algodón y del trigo en su momento. Estos cultivos fueron el motor económico de la familia, fueron la base y eran la base de subsistencia de los pobladores de San Luis, ¿no? Y después se vino lo que era el cultivo de la alfalfa, que también era como había ganado, había mucha producción de ganado, no sé si ustedes me dejan, díganme si estoy mintiendo, pero había ganado y utilizaban la comida, ¿no? Utilizaban, necesitaban el dominio de tener alfalfa en la localidad. Y pues aquí están lo que era, aquí algunas fotografías del algodón, de la alfalfa y de los cultivos y de los troques de los años 40, 50. Y pues más o menos esto es lo que tengo hasta ahorita de mi abuelo, pero sí contaba mi papá que la forma de agarrar el agua no había canalización de agua, no había pozos, tenían que traer el agua por medio de canalitos de tierra. Y pues ahorita ya el sistema de riego y el sistema de las compuertas ya son de cemento y son como de metálicas, y antes no, era pura pala.
y levantarse a tales horas para, pues si se desbordaba el río y todo eso, lo que contaba, y eso fue lo que, porque antes como que los tiempos eran muy fríos, y tenía que levantarse a las 3 de la mañana para ir eso era lo que hacía mi abuelo, aunque él era dueño, no tenía regadores, él lo hacía de propia forma con mi papá, ¿no? Y y pues aquí dice que el cultivo fue la principal propiedad comercial de en ese entonces, y se utiliza lo que era la pizca, y era la fuente económica de muchas familias de esta localidad. Pues aquí está, saqué un poquito de el uso del agua del río, como dije ahorita, dependía directamente de de las fuentes naturales, y también pues inundaciones, no utilizaban el agua para la recopilación del agua esta. Y también tenía como pequeñas presas que hacían ellos para poder controlar el agua. Pues es todo lo de ahorita, todo el trabajo de mi abuela. Muy bien, agradecemos a la doctora Karina Arguilés por esta participación, donde pues aprendimos un poco hoy acerca de la familia Reinado, de la familia Arguilés, que llegaron los primeros en 1905 al río Colorado y los segundos en 1917, parte de la historia de la fundación de San Luis Río Colorado, que ha quedado establecida la fecha del 21 de junio de 1917 como la fecha de fundación de la ciudad. Vamos a recordar también en la efeméride histórica, tenemos que en un día como el de ayer, 23 de junio, pero de 1958, nació en la Ciudad de México el etnólogo Raúl Rubén López Vargas, conocido como el Chicano. Él llegó a San Luis cuando tenía 7 años de edad. Aquí en San Luis hizo sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria. Luego se fue a la UABC, a Mexicali, a estudiar sociología, y posteriormente a la Ciudad de México, donde hizo su carrera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desafortunadamente, él falleció el 14 de mayo del 2024, allá mismo en la Ciudad de México. Estaría cumpliendo 68 años, pero pues se quiso ir antes allá a este lugar. Raúl Rubén López Vargas, un sanluisino importante por sus aportaciones. Y decirles que este programa y otros los pueden encontrar en el perfil Poetas Migrantes. Allí transmitimos. Invitarlos porque el día de mañana, 25 de junio, a las 6 de la tarde, no sé si cambió la hora este señor Ramón Juárez. No cambió la... A las 6 de la tarde, el maestro Ramón Juárez Rodríguez está invitando a la presentación de su libro, que me supongo que es la historia del pentatlón, porque así se llama el libro, Pentatlón, mi trayecto, lo que él vio, seguramente desde su fundación. El acto se realizará en el centro, en la Universidad Estatal de Sonora. Iba a decir su nombre anterior, en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, pero ya no es ESUES, ahora es Universidad Estatal de Sonora, UES. No sé exactamente en qué lugar, pero me supongo que podría ser en el centro de negocios. Sí, así es. En el centro de negocios, el maestro Juárez vio nacer ese organismo, el Pentatlón, el 9 de julio de 1967, y ha permanecido ligado a él por todo este tiempo. Pues yo también recuerdo a Ramón Juárez como director de comunicación social
de alguno de los ayuntamientos de San Luis Río Colorado, justo cuando yo trabajaba haciendo noticias para Radio Gallo, haciendo el noticiero Diálogos Ciudadanos. Él estaba de director de comunicación y debió haber sido la primera administración del ingeniero Enrique Rey. Ahí lo conocí, ahí traté pues mucho con él en términos de la misma información. Recordarles que el 26 de junio, el viernes a las 5 de la tarde, están invitados a la tertulia número 646. Durante este evento virtual se analizará el libro de poemas Ternura y Tala, con versos de Gabriela Mistral, escritora, maestra y diplomática chilena, merecedora del Premio Nobel de Literatura en el año de 1945. Pueden seguir igual la transmisión en vivo por el perfil de Poetas Migrantes. Para este mismo objetivo es que estamos convocando a nuestros contactos de prácticamente todo el mundo a enviar videos con poemas de Gabriela Mistral que se contemplan en los libros Ternura y Tala, que es el libro que vamos a comentar el próximo viernes. Todos los videos que nos lleguen serán proyectados en la sesión de Zoom que vamos a hacer para este caso. Y si usted quiere participar y nos está viendo y escuchando en este momento, vamos a hacer una sesión de Zoom. Entonces, pueden enviar el video. Si prefieren, pueden ustedes decir este poema en vivo y en directo en esta sesión. Si ustedes se interesan, nos mandan un mensaje y nosotros les proporcionamos el número de sesión para que ustedes puedan entrar a ella. Así que Gabriela Mistral, el viernes en la tertulia de los viernes. Y recordarles que estamos promocionando 2 libros para su venta. Uno que es Datos Históricos de San Luis Río Colorado, de don Pablo Cuen, y el libro Como Río que Fluye, de su servidor. Lo que se recabe va a servir para patrocinar los gastos que genere el Encuentro Internacional de Poetas Migrantes, que va a ser en octubre. Pues esos son algunos anuncios que tengo esta mañana y me supongo que ya es tiempo. Es tiempo, estamos el tiempo. Voy a mandar saludos a... Están conectados, gracias por estar en este café con sabor. Ha pasado a Ernesto Hernández Barbosa. Saludos. A Martín Silva. Saludos, maestro. Patricia Robles Payán. Maestra, saludos, y doctora. Maestra, perdón. Francisco X Méndez. También maestro, fíjate. Josefina Álvarez Bedoya. Saludos. Y María Chávez. Saludos a todos y todas que están conectados en este momento. Y pues aquí este enlace de Zoom se está grabando, lo vamos a pasar, el maestro lo editará, lo pasará a lo que es el Facebook, pero estamos transmitiendo desde Poetas Migrantes en este momento. El próximo miércoles ya va a ser julio, ya será otro mes, de los meses más calurosos. Por ahí en los primeros de julio se tiene registrado la temperatura más alta, como el 6 de julio más o menos, que está registrado en toda la historia, más de 50 grados, así que agárrense porque de aquí para atrás era un ensayo de calor, ahora sí viene de verdad el calorcito de julio y agosto sin sombra, imagínense nomás. Aprovechamos para despedirnos, bueno, a lo que iba a decir con el mes de julio es que precisamente el próximo miércoles es 1 de julio.
Es 1 de julio y vamos a aprovechar, don Beto, para abordar un tema que es el tema de la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California. Por estas fechas, los 1 de julio, hubo una tragedia por allá en 1937 y alguien de los cronistas de Mexicali me hacía la aclaración que eran dos tragedias las que hubo ese año. Parece que por ahí cerca ellos fallecieron en el desierto de El Doctor para atrás. Hubo otro accidente donde fallecieron 11 personas, tengo entendido. Yo tengo poca información acerca de ese otro incidente, pero ojalá se conecten con nosotros el próximo miércoles. Es más, de los historiadores que hay alrededor en San Luis, en el Valle de Mexicali, en Mexicali, que desee venir a exponer el tema, adelante. Adelante, están cordialmente invitados, nomás nos avisan antes para pues hacer la difusión, invitar personas para que vengan a escuchar la charla. Pero ese será el tema, aquella tragedia, aquel acontecimiento que sirvió inclusive para que se filmara una película. Viento Negro. Así es, el famoso Viento Negro con David Reynoso, ¿no? David Reynoso. El protagonista de la historia. El Chelelo. Chelelo también. Y muchos otros actores. Habla precisamente de esta tragedia. Obviamente le construyeron toda una historia alrededor, pero de alguna manera se refiere a la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California. Imagínense ustedes en aquel tiempo sin caminos construidos, el desierto virgen, muy lejos el agua para tomar. A lo mejor hoy vemos y la carretera no está tan lejos de la playa, pero era agua salada, agua que no se podía beber. Precisamente al respecto, hace un mes estuve yo en el obelisco que le hicieron a esas personas donde murieron, a un lado de la vía del ferrocarril. Mi hijo me llevó, yo no conocía. Digo, papá, ¿conoces el obelisco donde murieron los ingenieros y los cadeneros? No, esto no, vamos a entrar, está dificilón porque es arena. Pero sí entramos y ahí vi, hace un mes lo conocí. Sabía de la existencia, pero más no sabía dónde estaba. Ya tuve el gusto de conocer. Muy bien, pues ese va a ser el tema, ya saben, los esperamos a ustedes para que estén allá detrás de cámara acompañándonos, y don Beto lo que tenga de información pues se lo trae, independientemente si viene alguna persona a exponer el tema. Está abierta también la posibilidad de cualquier persona que quiera venir a exponer temas de historia, y estos temas de historia son muy amplios, no es solamente venir a exponer documentos. Ahí está la historia de las colonias en San Luis, Río Colorado, por ejemplo, cómo muchas colonias se conocían por el abarrotes, por el súper que había allí en ese barrio, ¿no? Que el barrio del Ciclón, porque así se llamaba la tienda donde se juntaban los jóvenes, ¿no? Es muy amplio, por lo menos es nuestro concepto, que de todos esos temas de historia se debe de hablar. Doctora. Sí, pues es todo, Juan. Estamos a la hora, maestro. Nos vemos a la siguiente Café con Sabor a Pasado. Muy interesante. Nos vemos. Cada día que vengo aprendo más de ustedes. Es muy interesante. Lo que es la historia de San Luis, a mí me fascina conocer la historia. Y pues cada día aprende uno algo más. Gracias por invitarme a estas reuniones.